tenemos una justicia machista y patriarcal, tenemos una policía machista y patriarcal, y tenemos leyes machistas y patriarcales. A su vez, convivimos con un sistema que invita a las mujeres a que realicen la denuncia, a través de campañas publicitarias que son financiadas por el Estado, pero que cuando las mujeres van a realizar la denuncia, el Estado las espera con una emboscada que termina desanimándolas. Tenemos leyes sobre violencia familiar de neto sesgo machista. Analicémoslo juntos. La mujer es la que tiene que realizar la denuncia. La mujer tiene que superar las barreras que le ponen en las comisarías o en las fiscalías. La mujer tiene que ir a ratificar la denuncia. La mujer tiene que pedir la exclusión del hogar del agresor. La mujer tiene que pedir la perimetral para que no la acose el violento. La mujer tiene que pedir la cuota alimentaria. La mujer tiene que pedir que no la moleste por las redes sociales. Pero sin embargo, el violento camina tranquilamente por las calles. Es lamentable lo poco que vale la palabra de una mujer, de una joven o de una niña para nuestros jueces y fiscales. Hasta que están muertas, hasta que les estallan la cara a los gobernantes el reclamo por el ni una menos. Pero ¿por qué no toman antes las medidas necesarias y urgentes para incorporar a la justicia la perspectiva de género? Nosotros pedimos esa incorporación, pero no cualquier incorporación de cualquier perspectiva de género, aquella que sea considerada como un estándar de calidad en la justicia, para poder limpiar los tribunales de jueces y de fiscales machistas, porque con una justicia patriarcal no hay ni una menos. Compañeras, saco la conclusión de que lo único que actúan nuestros jueces y nuestros fiscales es para judicializar trans y travestis y para criminalizar a las mujeres que practican un aborto porque no quieren continuar con un embarazo no deseado. Basta de justicia patriarcal, basta de jueces que absuelven o que bajan las penas a violadores, golpeadores,